Y bueno, pues vamos a ir al tema del día de hoy. Y bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de ya hicimos algunos cambios, verán, ya la toma que habíamos estado teniendo pasadas era una toma muy cercana, entonces también me dejaba muy estar muy inquieto porque no me salía de la toma. Pero ya ahorita hicimos aquí ajustes que ya por ahí vieron, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir y estar compartiendo en otra congregación, en la congregación donde igual nos invitaron para lo que era su aniversario y pues nos invitaron la semana pasada a poder estar por allá participando, compartiendo y por ahí subimos la grabación de la predicación. Y eso pues también me hizo considerar pues podríamos ya tener esta toma lejana y que esto me permita pues estar con el público y pues tener esta toma más abierta. Y bueno, pues vamos a continuar el día de hoy, pues ya podríamos decir que es el último domingo de este mes de febrero. Ahí aquí puse septiembre en la transmisión, pero eso no hay problema, lo buscamos y ya le en la fecha, pero es el último domingo pues de este mes de febrero y pues con esto pues pretendo poder terminar con esta serie de consideraciones, de mensajes que hemos estado teniendo en este mes, que ha sido hablando acerca del amor, como parte de este fruto que viene del Espíritu Santo, este fruto que hemos comentado y que hemos hablado, que viene de Gálatas 5, 2, y que ya lo hemos estado mencionando y vamos a seguir insistiendo sobre precisamente nuestro lema para este año que ha sido que renueven su manera de pensar por medio del Espíritu. Y que hay muchas cosas, muchas cosas, de verdad, bastantes cosas que el Señor nos va llevando a pararnos y verlo de una forma distinta a la que muchas veces estamos acostumbrados o como hemos venido viendo las cosas, ¿no? Y eso nos lleva a ser enfrentados, a darnos cuenta, aún conociendo a Dios, aún teniendo tiempo de caminar con Él, darnos cuenta que hay muchas cosas que necesitamos pues cambiar en nuestra forma de pensar, nuestra forma de estar, ¿no? Y creo que mucho también tiene que ver con el hecho de que nos llega a suceder como el pueblo de Israel en el desierto, que ya llegó un momento que ya era para ellos la costumbre, ¿no? Salir en las mañanas y encontrar el maná, tener sed y clavar ahí un este, palo ahí en la arena y ver que brotara el agua, en la tarde codornices y que su ropa creciera. Ahí había cosas que ya eran, para, yo lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Te sorprendes poder considerar lo que te pasara, pero ya cuando ya te vuelve como lo del diario vivir, ya te acostumbras, ¿no? Ya no es tan extraordinario muchas veces. Y yo pienso, o al menos lo puedo decir en relación a mí, de cómo hay muchas cosas que de repente ya se volvieron como la costumbre y dejas de maravillarte de cómo obra y cómo es Dios y cómo ve las cosas Dios y cómo quiere y espera que nosotros podamos verlas a través del Espíritu. ¿Sí? Entonces, hoy, como pueden ver, el nombre del tema de hoy es frío. Y no porque esté haciendo frío, sí, ha hecho frío en estos días, pero eh, tiene que ver con algo que Jesús
está hablando con sus discípulos. Él está ahí con ellos y no sé ustedes, pero yo les puedo decir, en estos últimos meses, tal vez hasta puedo decir en este último año, un poquito más, por ahí en algún momento escuché acerca de esta serie de Chosen y la empezamos a ver y yo en lo personal puedo decir, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la forma o el enfoque. Y más allá de que si Jesús era así o no era así, X o Z o ustedes quieran, manden en estos temas de la serie, el poder considerar algo que yo he dicho muchas veces, ¿no? Jesús vino como hombre, habitó entre nosotros y atravesó y vivió y enfrentó lo que nosotros vivimos y enfrentamos. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque siempre que pienso cuando esta hora que Jesús, como en esta parte aquí en Mateo 24, eh, está ahí con sus discípulos y les está diciendo lo que va a pasar en los últimos tiempos, lo que va a ocurrir, cómo se van a ir presentando las cosas y todo para que ellos puedan tener claridad de saber las señales de lo que va a venir, ¿no? Y tal vez en su momento, en el tiempo de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, no pasaron muchas cosas. Pero hoy creo que estamos empezando a ver muchas de estas señales y situaciones que Jesús les está diciendo ahí. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, en Mateo 24:12 hay una palabra, hay algo que Jesús les dice a sus discípulos y que está para esta consideración de hoy, es donde está basado el título. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y está hablando aquí no solamente de personas, está hablando de la gente, de las personas, sí, de las personas, no son en general, sino de los que han sido escogidos, de los que están siendo eh, gente que creyó en Jesús, gente como tú, como tú, como tú y como yo, que hemos decidido seguir a Cristo. Y se me hace muy interesante porque dentro de todo esto que Jesús les está diciendo, viene esta palabra, viene esta frase, que si bien yo puedo decir, es como una advertencia para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos estar atentos, atentos, porque una de las cosas que Jesús menciona es que si aún, o sea, muchos iban a ser engañados o van a ser engañados, y dice aún que si fuera posible, aún los escogidos. Entonces, esto nos lleva a tener o a ponernos más bien en una posición de estar atentos, ¿no? Y esto podemos meternos a considerarlo y hablarlo, pero no es el tema del día de hoy. Solamente quiero dejártelo ahí como algo a atender. Porque en la Biblia vamos a encontrar como varias ocasiones somos llamados a estar atentos de lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor y estar atentos porque podemos ser nosotros arrastrados, alados, fuera de lo que es nuestra vida, nuestro caminar con Dios. Entonces, aquí viene este punto muy, puedo decirlo, importante, dentro de muchas cosas importantes de nuestra vida, nuestro caminar, y es que el amor de muchos, y dentro de esos muchos podemos estar incluidos nosotros, se enfriaron. Ahora, aquí pues me puse lo he hecho últimamente, a hacer mis investigaciones científicas y a
considerar y a revisar. Generalmente podríamos decir, pues ya, ¿no? Está haciendo frío, ¿no? Y ya es como en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, ya cuando hablamos de frío, realmente no estamos considerando qué es en sí el frío, ¿no? No estamos considerando a ver qué es lo que está como parte del frío. Perdón, voy a tomar. No estamos ahí diciendo, bueno, es que el frío está formado de esto, pasa esto, vaya, ¿no? Entonces me puse a pensar cómo estamos hablando de frío, generalmente lo consideramos en relación a esto de enfriarse, estamos pensando, al menos yo pienso, ¿no? Cuando calientas tu comida y la dejas ahí un buen rato, pues ya no te la comes. Este, o no sé, tu ropa la tienes ahí en tu cuarto ahí calientito, o en tu cama estabas ahí calientito y te levantas, entras, ya hace frío, ¿no? Entonces me puse a pensar, bueno, de dónde viene esta palabra o qué es esto? Y se me hizo interesante porque, bueno, encontré eh, eh, varias cosas interesantes y que creo que pueden aplicar en relación a esto que estaba diciendo y que nos dice a nosotros y quedan también esta consideración. Lo primero que les puedo decir, si no quieren apuntar y apuntar este tipo de cosas, eh, la palabra frío sí viene de la que está como definido como eh, aquel cuerpo que tiene una temperatura diferente a lo que es ¿cómo se llama? El ambiente, ¿no? O sea, tienes un clima X y pues de repente el ambiente, todo, lo que esté abajo de esa temperatura está frío, ¿no? Y eso se me hacía interesante porque pensaba, cómo de alguna manera cuando estamos hablando de nuestra vida, en nuestro caminar en el espíritu espiritual, pues de alguna manera podríamos decir tiene un ambiente, ¿no? Está dentro de este ambiente que podríamos considerar y que alguien que está fuera de eso va a tener un actuar, una forma de moverse diferente. Ahora, por ahí decía, ¿no? Leía que el frío es una sensación que se produce cuando los átomos que forman la materia tienen menos energía o vibran con menor intensidad. O sea, que su movimiento prácticamente se vuelve menos o nulo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hablando de enfriarse, prácticamente podríamos ir al término de estar detenido. Y esto se me hace pues interesante porque precisamente cuando estamos hablando de el caminar con Dios, pues no sé si a ustedes les suene el caminar con Dios, no sé si les suene a movimiento. Tan, como que no tendría mucho sentido decir, estoy caminando con Dios y estás detenido, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cuando hablas de una vida en Cristo, pues eso también te hace sentido con movimiento, ¿no? Hablando de un crecimiento. Mm, pensando uno como padre con los hijos, pues yo tengo, gracias a Dios, hasta mis 3 hijos, ¿no? Todavía aquí en casa. El mayor, pues ya está
a semanas de cumplir su mayoría de edad. Y si les puedo decir algo, yo lo conocí desde chiquito, ¿no? Estaba chiquito cuando yo lo conocí. Y ahora pues prácticamente ya está de mi tamaño y no sé si hasta me vaya por allá a rebasar algunos centímetros, ¿no? Pero a lo que voy es que eso me permite saber que él está vivo. Sería como un poquito ilógico que cuando yo lo conocí, ¿no? Medía eh, 45 centímetros y que ya hayan pasado casi 18 años y él siguiera midiendo 45 centímetros, como que no traería mucho sentido, ¿no? Lo que uno espera de alguien que está vivo es verlo crecer, ¿no? Y tal vez habrá gente que no crezca tanto en estatura, pero va dando señales de que va creciendo en cuestión aún de que sí tiene ya más arrugas, que el cabello se le va poniendo eh, color claro, ¿no? Ya sea hacia blanco, bueno, sí. A lo que quiero llegar con esto se me hacía interesante hablando de cómo podemos ir identificando cómo el amor se puede ir enfriando. Es algo que yo mencionaba en estas veces pasadas. Yo creo que el amor nunca acaba, de hecho la Biblia dice, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y aquí lo interesante es que no está diciendo que el amor va a dejar de ser, sino que dice que se va a enfriar. Eso quiere decir que el amor sigue ahí, tienes la capacidad de parte de Dios en tu vida de amar, pero tú puedes decidir o tú puedes terminar en no aplicarla. No sé si me explico en esto, no sé si tiene claridad en esto. O sea, se me hace interesante cómo pasan estas dos cosas. Alguien que está enfriándose en amor deja de tener energía o deja de tener esta vibración, este movimiento como puede suceder con todos los demás, empieza a tener menos y menos, 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 hasta ser prácticamente nulo su movimiento. Y esto lo deja ahí eh, sin movimiento. Ahí había algunas palabras que se me hacían interesantes que vienen de esta palabra de frigidus, ¿no? Que aún tiene que ver con refrigerador, tiene que ver con estar ahí en un estado sólido, ya no ni moverse, ¿no? Y lo meditaba y lo consideraba en relación a lo que sucede con nosotros, ¿no? Y no que de repente nos dejemos de morir, o sea, dejemos de vivir, perdón, y estemos muertos, sino que ya dejamos de caminar en ese amor, ¿no? Por ahí en Apocalipsis, este pasaje me pasó ponerlo, pero a una de las iglesias Dios le dice que vuelva a su primer amor. ¿De qué habla? De que dejó de caminar en ese amor y se enfrió. Y esto es muy tremendo y creo que es muy importante para nosotros que podamos tenerlo claro, porque es algo en lo cual tal vez hoy tú ya te encuentres, tal vez tú estés caminando, estés ahí y no te estés dando cuenta, pero si de repente te sales tantito y observas, podrás darte cuenta de que no estás en ese amor ferviente, como ya lo hemos hablado domingos pasados. Ahora, quiero leer lo que dice el apóstol Pablo, lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta que le escribe en el capítulo 3, versículos 1 al 5.
Y dice esto, creo que está mal lo que puse, ajá, pero creo que puse pastor. Sí, es segunda, en la segunda carta, Timoteo, capítulo 3 del 1 al 5 dice, también debes saber esto, dice Pablo a Timoteo escribiendo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, placables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, llegará a estos evita. Entonces, está interesante al estar buscando y considerando de lo que hoy quería hablarles, primero les estoy diciendo, en los últimos tiempos Jesús está diciendo que va a ver el aumento de la maldad y el amor de muchos se va a enfriar. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, en estos últimos tiempos van a venir tiempos, van a ser tiempos peligrosos. Hoy lo estamos viendo, hoy creo que más que nunca podemos darnos cuenta que son tiempos peligrosos. Y en muchos aspectos, en muchas formas, no solamente en el sentido de la inseguridad en la calle, que salgas, que te puedan asaltar o hasta te puedan matar, no solamente en ese aspecto, sino en muchos otros aspectos donde estamos viendo cómo la maldad va creciendo. Y esto, perdón, ha ido llevando a muchos a empezar a caminar de formas fuera del propósito y aún de lo que Dios nos llama y nos pide que podamos vivir como hijos suyos que somos. Por ahí, no sé, algo que voy a decir ahorita y tal vez va a sonar como muy religioso para algunos, pero hablando de los trámites gubernamentales, ¿no? Eh, he podido conocer y saber de algunos, ¿no? Que de repente dicen, hay que hacer este trámite y el trámite se puede tardar meses y tal vez hasta años, ¿no? Pero si tú, pues ahí como que le das un incentivo a cierta persona, a cierto personal, el trámite se pasa y se puede resolver y algunos hasta lo he llegado a escuchar. Y esto pues lo necesitamos hacer para beneficio del lugar de reunión, para la congregación, el templo, como le quieras llamar. Si de repente uno le escucha en cierto aspecto, pues uno podría decir, pues oye, sí, es que es así como pues se hacen las cosas, es que si lo haces de otra manera, pues nunca se va a lograr resolver. Y entonces por ahí alguien decía, no alguien de la iglesia, pero al final creo que es lo que queda, dice el que no tranza, pues no avanza. Entonces pareciera que eso, antes que se podía considerar como, hijo, no hay que hacerlo, pues ahora ya es como lo normal, lo común. Y puedo decir, eso empieza a volverse algo peligroso en la forma en que nos vamos viendo. ¿Por qué es peligroso? Porque estamos yendo en este camino de que se vaya enfriando el amor que tenemos. No sé si me explico en esto. Ahora,
ustedes ven todas estas características, porque dice que van a ser tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y esto pues es tremendo, ¿no? Porque algo que hoy más que nunca se habla y te dicen en todos lados es que tú te tienes que amar a ti, ¿no? Tú eres importante, tú consiéntete, tú date, tú, ¿no? O sea, todo es para ti, a ti, a ti. Por ahí platicando de algún lugar X, una congregación X, eh, decíamos, y sobre todo mi esposita lo decía y se me hacía muy interesante porque es la realidad, ¿no? Dice, ahí son muy humanistas, ¿no? Y todo es, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, tú esfuérzate, tú. Y Dios, pues sí, está ahí como solamente el amuleto que te puede ayudar a lograrlo, pero tú eres lo importante. Y ahí empieza este peligro, dice el apóstol Pablo, porque hay hombres que son, y hablando de hombres, no estamos hablando del género, ¿no? Estamos hablando de la humanidad de las personas. Ahí están incluidas hombres y mujeres, entonces, amadores, personas que se aman a sí mismos. Y empieza a hablar de estas características que suenan hasta fuerte, ¿no? Y es, ay, avaros, vanagloriosos, o sea, soberbios, ¿no? O sea, suena como muy escandaloso. Pero si tú te pones a analizar cada uno de esos, viéndote en el espejo, probablemente hay varios de esos aspectos que están aplicables a ti, ¿no? Y yo puedo decir, yo me veía en el espejo y decía, hay muchas cosas que han sido aplicables a mí. Y que es parte de lo que hoy yo quiero llevarte a decir, necesito cambiar mi manera de pensar porque esto, ¿a qué me va a llevar? A esto último que el apóstol Pablo está diciendo. Amadores de los deleites. ¿Por qué? Porque como me amo a mí mismo, quiero yo satisfacer mis necesidades, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que son mis sueños, ¿no? Que es algo que se ha vuelto como muy común hoy, ¿no? Busca tu sueño, alcanza tu sueño, ¿no? Lo que tú quieres, lo que tú esperas. Amadores de los deleites, dice, más que de Dios. Ahora dime, ¿esto no te lleva a considerar que es el camino a que tu amor se enfríe? ¿No? ¿Sí lo puedes pensar así o no? Aquí, el público, levante la mano, ¿de acuerdo? ¿No? Bueno, está bien, aquí. No, porque es interesante porque aquí estamos hablando de que Pablo le estaba diciendo a Timoteo y nos permite entender que también es parte de la iglesia y que hoy yo puedo decirles, no dejo de pensar de repente en muchos lugares donde puede haber esto, gente que está con estas características, no solo en la iglesia, sino como líderes, y no se voltea a ver y no se considera porque pues es el líder, no se le puede decir nada al líder. Pero esto lo digo no solo por señalar líderes ni nada, sino lo digo porque al final llevan a que la congregación empiece a caminar en ese mismo reflejo. Pero que todo con apariencia, como dice aquí, de piedad. Pero su mover, su caminar, está negando la eficacia de la misma, de esa piedad. Y si habláramos de eso, yo les puedo decir, hay algunas historias que vivimos como familia en últimos meses, donde podría hasta decir con nombres y hasta con videos, de gente que está ahí con esta apariencia de piedad, pero con todo su mover y su caminar, niegan la eficacia de la misma. Pero esto no son de lo quiero decir como para que voltees y quieras saber a quién vas a señalar, sino que
tú te voltees a ver a ti y veas hasta dónde tú también puedes estar en ese lugar y en esa posición en la que tú puedes estar señalando a otros. Porque es algo que necesitamos nosotros considerar hoy. No solamente lo que puedes ver de otros, sino lo que tú necesitas resolver, a lo que Dios te está llamando hoy. La advertencia que Jesús está diciendo, la maldad va a aumentar y esto va a provocar que el amor de muchos se enfríe. Ahora, yo podría decirte, tal vez lo fácil, tal vez lo sencillo, pues sería aislarte, sería pintar tu raya, meterte en tu cubo, en tu mundo y ya, esperar a que llegue el momento en que te puedas ir con Dios y ya. Pero no es así. Dios no nos ha llamado, Jesús no nos ha llamado a aislarnos, a hacernos independientes, nos ha llamado a predicar, nos ha llamado a dar testimonio, que es parte de ese amor que Él mismo nos mostró, como yo lo mencionaba domingos pasados. De tal manera Dios nos amó que envió a su único Hijo, para que nosotros pudiéramos conocer el amor, y no solamente eso, sino que para que también pudiéramos reflejarlo y pudiéramos darlo. Y entonces, aquí viene una palabra que se me hace muy importante dentro de esto. Jesús en Juan 17:15 está, bueno, antes del 15, vemos creo que desde el 17:1 por ahí o adelantito, vemos que Jesús está orando. Y en esta oración, que está bastante larguita y está interesante, tomas el tiempo de leerla, Él está orando por sus discípulos. Y no solamente por los que están ahí inmediatos, sino también está orando por ti, está orando por ti y por mí. Interesante, ¿no? Y dentro de todo lo que ahí está hablando, menciona varias veces el hecho de que no somos de este mundo. Dice Jesús dentro del pasaje, dice que no, dice, ellos no son de este mundo, así como tú y yo tampoco lo somos, ¿no? Y así va diciendo varias cosas. Yo los invito a que se tomen el tiempo de leer este pasaje, pero viene a este punto. O sea, no ruego, en el 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, no sé si aquí me sigues y me entiendes el pasaje. Estamos hablando de que va a multiplicarse la maldad. Estamos hablando que en los últimos tiempos van a ser son tiempos peligrosos. Y Jesús no dice, no le pide al Padre, quítalos del mundo, recógelos, guarda, llévatelos. No, dice, no te pido que los quites, sino que los guardes de esa maldad, de estos tiempos peligrosos, guárdalos, que puedan estar firmes. Les vuelvo a decir, les invito a que lean este pasaje, porque Jesús está hablando, hay una tarea que realizar, hay un trabajo que hacer. Dice, ninguno de ellos se ha perdido, solamente el hijo de perdición, dice Jesús en este pasaje. Pero de que hay toda una tarea, toda una labor. Jesús vino y enseñó, mostró el camino para que nosotros sigamos caminando, para que sigamos creciendo, para que sigamos avanzando, para que cumplamos el llamado que tenemos de parte de Dios en nuestra vida. Y entonces por eso se me hace muy interesante Jesús diciéndole al Padre, no te pido que los quites, guárdalos del mal. Entonces aquí yo puedo decirte, tú puedes caminar con firmeza, puedes caminar con claridad, sabiendo que Dios está contigo y te guarda del mal. Pero necesitas estar atento a esto. Ahora, con esto cierro esta parte del enfriamiento, ¿no? De la enfriación, de estar ahí sin movimientos, y esto al final, voy a decirlo así, sin fruto.
algo que tú metes ahí al congelador, pues ni siquiera se echa a perder tampoco. O sea, ahí se queda, puede estar meses ahí porque se queda como en stand-by ahí el tiempo, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera tú podrías pensar, bueno, pues pues ni hago ni no hago, pues nada más estoy y no pasa nada. Pero al final lo que sucede es que no hay crecimiento, no pasa nada contigo y, y te terminas dando cuenta, el tiempo avanza y tú te quedaste no donde estabas, sino muy lejos de donde podrías estar. Ahora, ¿qué sería lo opuesto a lo frío? El calor, ¿no? Y cuando piensas en calor, ¿qué es lo primero, de las primeras cosas que te vienen a la mente? ¿Mm? El fuego. Generalmente cuando piensa uno en calor, piensas en el fuego, puedes pensar en el sol y ves el sol, pues lo ves amarillo cuando lo pintas de niñito lo pintas. Y generalmente el amarillo con rojito y eso como que te da el enfoque hacia el fuego, ¿no? Ahora, esto se me hace muy interesante porque me puse a considerar y a meditar en esto y hay una frase cortita que podemos en Hebreos 12:29 y dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Para qué quiere decir esto? ¿Que nos va a temar y nos va a deshacer? No. Lo que quiere decir esto es que Dios está trabajando y está obrando en nosotros, ¿sí? Y aquí quiero hacer un paréntesis y decir, el tema de hoy es frío, amor. Es una pregunta. ¿Por qué? Porque si tú estás caminando con Dios, si tú estás andando con Dios, si tú estás en esa comunión y en esa constancia con Él, yo podría decirte, no puede haber un enfriamiento en tu amor, o sea, no te puedes enfriar en tu amor si Dios está ahí trabajando. ¿Qué es lo que hace un fuego consumo? ¿Qué es lo que consume? Consume cosas que, digo, no me quiero meter como a esta parte a hablar del fuego consumidor, pero se los quiero dejar claro. Dice, por ahí escribe el apóstol Pablo y habla acerca de nuestra obra. Dice, ¿de qué está hecha tu obra? De hojarasca, de papel, de cosas de alguna manera cuando viene el fuego se consumen, o está hecha de oro, de piedras preciosas. Hablando de en dónde estás y cómo estás trabajando. Ahora, el fuego consumidor al final lo que va a hacer es deshacerse de lo que no sirve. No me puse a investigar, eso sí, la verdad, les voy a decir, yo no lo hice y no recuerdo la cifra, pero hablando del oro, lo pueden meter a un horno a unas temperaturas extremas. ¿Y qué pasa con el oro? O sea, se desintegra. ¿Mm? Lo que pasa con el oro es que se empieza a separar de los metales, otros metales que están ahí, que no son pues, oro. Y se empieza a... ¿sí? Y puedo decir que si nosotros tal vez quisiéramos meternos a ese horno con el oro, probablemente terminaríamos consumidos, ¿no? Degradados. Pero a lo que voy es que lo que hace Dios, que dice aquí que es fuego consumidor, lo que hace Dios es estar trabajando en nuestras vidas para deshacer, para quitar
las cosas que no necesitamos, que no nos son útiles en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto en este punto, ¿ustedes creen que dentro de esa obra, dentro de esa labor que está haciendo Dios cuando tú te has rendido a Él y Dios está haciendo esto, crees que puedes estar frío? Pienso que sería algo imposible, ¿no? Entonces, necesitamos rendirnos a Dios, necesitamos dejar que Él siga trabajando en nosotros. Hace un tiempo atrás y en estas últimas semanas he estado terminando de afinar, escribí por ahí una canción y les digo, dentro, hay varias cancioncillas por ahí que escribí, pero esta la empecé a leer y dije, voy a trabajarla. Y hay una parte donde dice que a través de las pruebas Dios trabaja y a través de las luchas Dios moldea. Y pensaba en esta frase porque precisamente pareciera que esos momentos de prueba y de lucha ciertamente son difíciles, pero si Dios está ahí, si nosotros estamos rendidos ante Él está usando eso para perfeccionar. Y vuelve a decirlo, creo que no podemos ver que estemos fríos en esto. Entonces, bueno, pensando en otro aspecto de esto del fuego que podemos encontrar en la Biblia, en Hechos 2, 3 y 4, al principio del 4 dice, y se les aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez la obra de Dios. Aquí está los apóstoles, están ahí, Jesús los envió a Jerusalén, que estuvieran ahí hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. No sé si recuerdan esto. Y entonces ellos están ahí orando y dice que viene un viento recio y el Espíritu Santo de Dios viene sobre ellos, y aquí dice que vienen estas lenguas repartidas en cada uno como fuego, asentándose. Y de alguna manera ustedes han escuchado, han sabido, pues se habla del fuego del Espíritu, ¿no? Y de hecho está ahí canciones por ahí, manda fuego, todo, ¿no? Pero hablando de este punto, ahora yo les quiero llevar en esto. Dejamos que vemos Dios es un fuego consumidor, el mover del Espíritu Santo es como ese fuego que llena nuestro ser. Y hay una frase que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica en la primera carta, y es también una frase pequeña que dice en el 5:19, no apaguen el espíritu. Entonces, otra vez pienso que apagar es como está poniendo la flama ahí en la estufa, o que haces una fogata y pues lo apagas. Tenemos la capacidad de nosotros apagar ese mover del espíritu en nuestras vidas. Entonces, otra vez vuelvo a decir, con toda esta línea de lo que hemos buscado llevarles a considerar esta mañana, estamos en tiempos peligrosos. La maldad va en aumento, en aumento. Si nosotros no estamos en comunión con Dios, si nosotros no estamos avivando ese fuego del Espíritu en nuestras vidas, lo que podemos provocar es que se apague el Espíritu, el cual necesitamos para que haya un fruto
Dentro de ese fruto, una de las características es lo que hemos estado hablando, el amor. Entonces, ese amor no es que deje de ser, es que lo enfriamos. Es como si lo cogiéramos y lo metiéramos ahí al congelador. Y ahí está bien guardado, ¿no? Pero no está dando ningún resultado, no va a pasar nada, solo ahí está. Y no es algo lo que Dios nos llama y que Jesús lo pone como una advertencia. Se apaga tu amor, se enfría tu amor, tú apagas el espíritu, enfrías tu amor, prácticamente te estás yendo y desviando de lo que es la obra y el trabajo de Dios en tu vida. Y entonces quiero terminar con este pasaje que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, en el primer capítulo, en el versículo 9 y 10, y dice el apóstol Pablo, y creo que esta es la oración que de alguna manera es importante que como iglesia y como líderes muchas veces podamos tener. Y dice el apóstol Pablo, y esto pido en oración. Así como Jesús oró por sus discípulos, el apóstol Pablo dice, esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto es algo muy importante y como diría una hermana que últimamente hemos compartido tiempo con ella, de estos hermanos que hemos estado más en comunión aquí en Pachuca. Eh, Ella es de Zimbabue y pues habla Spanglish, ¿no? Pero hay una frase que cuando hay este tipo de palabras que ella usa y dice, very powerful, too powerful. O sea, es muy poderosa esta palabra. Esto es muy poderoso. Y es una realidad. Esto es muy poderoso. Esta oración, este ruego que es importante, yo como uno como líder, o los líderes por la iglesia y aún dentro de la iglesia, unos por otros, orar porque el amor aumente aún más y más. Y aquí dice de ciencia y en todo conocimiento, o sea, no es algo ahí, ahí se va o a ver cómo es entender ese entendimiento de lo que estamos haciendo y cómo estamos. Yo puedo decir en estas consideraciones a través de esta semana, eh, yo anhelo y espero que haya quedado algo en su mente, en su corazón, de lo que Dios nos quiere llevar en este amor. O sea, que no solamente decir, te amo, o qué bonito es el amor, sino saber que necesitamos practicarlo y caminarlo, y que abunde, como dice aquí el apóstol Pablo, más y más, para que podamos aprobar lo mejor y que seamos sinceros e irreprensibles. ¿Para qué? Para el día de Cristo. Estamos en momentos peligrosos, días difíciles, con la maldad del crecimiento, pero tenemos la esperanza que un día vamos a estar con Jesús. Viene por su iglesia, viene por ti, viene por mí. Viene por una iglesia precisamente que pueda ser sincera, flexible. Entonces, anhelo que esta serie de consideraciones acerca del amor en este mes se ha denominado y se le ha puesto mes del amor, podamos como hijos de Dios caminar en amor, que seamos el reflejo del amor de Dios, del amor de Jesús hacia nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que podamos cambiar nuestra manera de pensar por medio de esto. Amén. Bueno, pues anhelo que esta consideración les pueda animar, les pueda llevar más y más y más y más en lo que es nuestro camino.
pues gracias por tomar el tiempo para escuchar. Aquí estamos aquí, gracias a los que se han tomado el tiempo de conectarse y seguirnos a través de estas consideraciones. Como cada semana, de aquí les mandamos un fuerte abrazo, mi esposita, mis hijos. Les animo a que pues sigan ahí participando en la página. Cada día se ha buscado, como mencionaba la vez pasada, mi esposita se ha esforzado y ha buscado poder eh, subir una consideración, algo que les siga también animando en este tema también del amor. Muchos aspectos, muchas cosas que han sido muy interesantes, ver cómo Dios ha eh, llenado el corazón de mi esposita, le ha dado esa sabiduría, ese entendimiento, y de verdad creo que es bendición. Al menos yo les puedo decir, no porque sea mi esposa, pero yo cuando lo leo soy bendecido, soy animado y voy delante del Señor para que me permita seguir creciendo en esto. Y espero que ustedes, al tomar ese tiempo de leerlo, también puedan ser alcanzados y provocados en el caminar con el Señor. Pues con la ayuda de Él, nos vemos la próxima. Tengan una bendecida semana y que no dejen de poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bendición.